Buenos días. Muy buenos días, un placer de encontrarte acá. No pensaba que estabas acá igual. Gracias. Muy buenos días. Y esta nueva experiencia, justamente tratando de... Creo que viene del norte también. No, esta es una plataforma, esta es una plataforma de información digital y estamos conectados con cualquier punto, podemos conectarnos con cualquier punto del país. En esta oportunidad, congresista, estamos en simultáneo en Radio La Mejor en Tamo Grande, que cubre gran parte de la zona de Piura, y también Radio Inspiración, nos están escuchando directamente en Piura, ¿no? Y por eso que nosotros agradecemos su presencia. Hace unos minutos estuvo aquí el economista Víctor Raúl Luna, presentándonos la encuesta, una esperada encuesta en Piura, y donde pues como allá las encuestas nacionales han evidenciado, lo novedoso aquí es el crecimiento de Julio Guzmán en la región Piura, ¿no? Como se comentó en el bloque anterior, Julio Guzmán está alcanzando un porcentaje superior al 17%, ¿no? en la región Piura, y lo ha colocado de lejos en el segundo lugar, ¿no? Después de la candidata Keiko Fujimori, y hay mucha expectativa respecto a esta nueva presencia de un candidato presidencial en esta región, y además también con la posibilidad de que a la fecha, en la foto de hoy, Todo por el Perú tenga la posibilidad de estar colocando 2 congresistas, 2 representantes por Piura. Bueno, en primer lugar, buenos días en esta red de comunicación regional, que es importante que el Perú comience a entrar, todo el Perú, en este nuevo sistema de comunicación, que es uno de los puntos que tiene el plan de gobierno de Julio Guzmán, que es la revolución digital. En el Perú tenemos cerca de 12 sistemas administrativos, y cada uno totalmente desconectado, y la revolución tecnológica en el sistema de comunicaciones va a cambiar totalmente. Bueno, nosotros tomamos este incremento con calma, inclusive cuando subimos al 10.4, yo hubiera preferido que estuviéramos en el 8.5 o el 9, porque tú sabes que la guerra comienza. Por supuesto. Ahora, Guzmán no es un candidato re joven, es un candidato de 45 años, no es el candidato de Alan García cuando tenía 36 años y fue presidente. Y es un hombre que ha recorrido ya, tiene un PhD, tiene una maestría en Georgetown, tiene un PhD en Maryland. Además ha trabajado en el BIC y ha asesorado a gobiernos como a Colombia, en muchos países, de cómo gobernarse. Entonces, y en áreas interesantes para nuestro país. Entonces, contra lo que se dice, es un hombre preparado. Quizás no estamos acostumbrados a ver caras nuevas, y siempre nos hemos acostumbrado con el elenco estable. Y el elenco estable, con todo el respeto que pueda tener por algunos, por ejemplo, nuestro amigo PPK, nadie puede dudar de que es un tecnócrata bueno, pero ha estado de la época casi de Velasco. Estuvo en el primer gobierno de Belaúnde, que tampoco fue un buen gobierno. Ha estado después en el segundo gobierno de Belaúnde. Ha estado con nosotros. Y las cosas han seguido siendo las mismas. Alan García estuvo en su primer gobierno, que fue un desastre tremendo. Para que tengan una idea del desastre que muchas veces no queremos ver. En 1970, y tengo los datos porque he escrito un libro al respecto, el Perú tenía 23% de pobreza. 23%. En el gobierno de Alan García, y teníamos un per cápita de 4.000 a 4.500 dólares en 1970. Cuando entró el gobierno de García, cayó la pobreza, no cayó, sino aumentó la pobreza cerca del 60%. Y el PBI cayó en menos de 1.500 dólares. Eso hemos tardado más de 40 años, para que tengan una idea. En el año 2002, 2003, con nuestro gobierno con Toledo, se recuperó los 4.000 dólares a 4.500 dólares per cápita. La pobreza la dejamos en 30 y tantos por ciento, 40%, se bajó 20 puntos, del 60. Usted habla con mucha... Y en este gobierno, en el gobierno de Alan García, la pobreza se dejó en 30 y tantos puntos.
Dice, mi segundo gobierno fue exitoso. No, no nos hemos recuperado de su desastre. Y en este momento recién estamos alcanzando 23%. Es decir, lo que antes teníamos hace más de 40 años. Mire el tremendo daño que se hizo al país. Por eso entonces, ahora, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que hacer, es decir, volver, 15 años nos faltaría para recuperar lo que teníamos en 1970. Por eso es que la población entonces tiene mucho temor a los saltos al vacío, ¿no? Y hay muchos que justamente opinan en que en realidad las caras conocidas, quizás para algún sector le puede dar una cierta tranquilidad de que, bueno, y en realidad, bueno, ya pues mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? No, yo creo que ese es factor. Nos hemos acostumbrado a votar por el mal menor, ¿correcto? Uh-huh. ¿Quién es este? El mal menor es esto lo apoyamos. El problema no es ese. El problema es que hemos visto al Perú, hemos tenido una visión del Perú muy conservadora. Hemos privilegiado la exportación de materias primas toda la vida, toda nuestra república. El guano, el salitre, la caña, el azúcar, el plomo, la plata, el oro, etcétera, el caucho. Subió el caucho, la revolución del caucho, Iquitos se reformó, hasta Eiffel hizo una construcción metálica ahí, etcétera, todo el mundo. Cayó el caucho. Le cuento el caso. Cuando el Perú exportaba el guano de las islas, y era para la agricultura, en el Perú ni siquiera se pensaba en desarrollar la agricultura. Se pensaba en otros países, nunca se pensó en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Para que tengan un ejemplo, el presidente de Estados Unidos, en esa época, llama al rector de la Universidad de Massachusetts y le dice, quiero que usted me reemplace al guano de las islas, que haga una investigación que reemplace esto que estamos importando. Igual el caucho voló, etcétera. ¿Y qué pasó? Fue reemplazado el caucho y se encontraron otro tipo de material. Y se acabó la fiebre del caucho y se acabó todo. Bueno, hemos vivido... Es la generación tecnológica. Sube la materia prima, ¿no? Baja la materia prima. Sube la materia prima, crecemos contentos. Esto que hemos pasado estos últimos 20 años, se dio del 50 al 70. Y en este momento... Y ahí subimos también igualito, así. Promedio, 5.7% de PBI, crecimiento anual. Es del 50 y tantos al 70. Y de ahí, caída así como 30 años. Nuevamente en el 90 y tantos comenzamos a subir 20 años más. Y ahora nuevamente caída. Agarrarse los pantalones, a que venga más inversión minera. No. ¿Cuál es la diferencia? Ahora le pongo la diferencia con Guzmán. Cuando él me llamó y comenzamos a conversar, como estamos conversando ahora. ¿Cuál es tu diferencia de estas cosas que hacen los políticos tradicionales? Mi diferencia es que yo voy a privilegiar el talento humano. Mi diferencia es que yo voy a privilegiar la educación. El primer punto de nuestro plan de gobierno es la revolución educativa. Mi diferencia es que voy a privilegiar la enseñanza de los 0 a 7 años y van a entrar, por ejemplo, para inicial. ¿Qué pensamos nosotros? En inicial debe haber salud. O sea, en el mismo ambiente debe estar salud, debe estar nutrición, debe haber nutricionistas, deben estar los mejores profesores y los mejores pagados en educación inicial, porque ahí vamos a generar la nueva generación. Los mejores docentes para primaria y secundaria, continuar con la reforma universitaria, profundizar la reforma de la SUNED, es decir, una serie de aspectos, porque el recurso humano es el fundamental para cualquier... En esa línea, congresista, ¿qué es lo que en esa línea, ya que usted tocó uno de los puntos neurálgicos y parece que la columna vertebral del plan de Julio Guzmán, en ese sentido, por ejemplo, todos los candidatos no hemos escuchado a ninguno que diga, por ejemplo, que la gestión del ministro Saavedra de este gobierno deba ser reformado, cambiado o modificado, sino que sí, todos dicen está muy bien. Claro, está entonces, muy bien porque hay que continuar. Porque hemos sacado leyes hay que seguir adelante. Que ha permitido que él pueda ejecutarlas bien. ¿Qué cosa se va a hacer o qué cosa se va a modificar, se va a cambiar, se va a profundizar? ¿Qué cosa se va a hacer entonces con esta... intento de reforma que se está haciendo en la educación ahora, porque todavía no podemos hablar de una reforma. De la Comisión de Educación, 3 años y medio. Yo la primera ley que saqué fue la ley de reforma magisterial para inicial, primaria y secundaria.
Con esa ley lo que está haciendo, menos mal, porque también estuvo la doctora Patricia Salas como ministra, que no tuvo la misma eficiencia probablemente que Saavedra, pero era la misma ley. ¿Quién ha permitido que la ley comience a implementarse, la ley de forma magisterial, que un director ahora de colegio gane más de 4.500 soles? Que un director de un colegio de alto rendimiento, que son 23 ahora, gane 8.000 soles? Que el profesor que menos gana en un colegio de este tipo son 5.000 soles? Que hayan ascendido 70.000 maestros y que de los 70.000 maestros los aumentos han sido entre 500, 800 y 1.000 soles, no los 50 soles que subían cada vez que hacía movimiento el SUTE. Y usted ve que no hay movimiento del SUTE de ninguna manera. ¿Quién ha permitido que se estén capacitando los maestros en este momento en las mejores universidades del Perú? Ya no en esas universidades chicha, que ganaban los concursos por coimas, sino están en la Católica, en ESAN, etcétera. Profesores de colegio. Y eso va a tardar, ¿cuánto? 10 años. Pero, congresista Mora, en ese sentido, por ejemplo, yo quisiera decir lo siguiente. Si bien es cierto, en este momento vemos que hay un movimiento muy amplio, ¿no?, un interés denodado por los profesionales en educación de ir superándose, estar en maestrías, de hacer posgrados y todo lo demás, y en buenos centros de formación aquí en Lima. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la gran masa de docentes y educadores que están en provincias donde ellos, por ejemplo, no pueden acceder a un ESAN, a Católica y todo lo demás, y tienen que contentarse con ir a esas universidades? No pueden ir ahora, ya no. El Estado da becas en buenas universidades y tienen que venirse acá. Desgraciadamente nuestro país es tan complicado, y usted tiene razón. Por ejemplo, nosotros el año pasado, este año, hemos sacado cerca de 10.000 profesores interinos que 20 años se le dio de plazo para titularse. Primera vez después de 40 años que el Perú tiene recién profesores todos titulados. Es un avance importante. Y una reforma educativa, en el caso magisterial, no se hace en 1 año, 2 años. Desgraciadamente, hemos cometido el gran error de que los gobiernos nunca han visualizado el país a largo plazo. Y esta es la gran diferencia con Guzmán, por ejemplo. Guzmán piensa en la planificación estratégica. Le comento congresista, porque en realidad yo soy de provincia, como casi todos los que vivimos en Lima, y siempre a veces retornamos por un otro motivo a nuestra zona, a nuestra tierra. Entonces yo me encuentro con muchos amigos, ¿no?, que son educadores, que han dedicado su vida a ser profesores, a hacer carrera en el magisterio. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? Me dicen, estamos adecuándonos pues a la ley de la carrera magisterial, por supuesto. ¿Y cómo se llama esa adecuación? Bueno, estamos haciendo nuestra maestría. ¿Y dónde estás estudiando? Bueno, no quiero decir la manera peyorativa, pero estamos en la Vallejo, estamos en la Peruana, estamos en esto, en estas otras universidades. No son las becas que está dando el pero ministerio. Digo, ¿y cuál es el tema? No, lo que nos interesa, y te lo dicen de frente, por costo, tenemos que estar allí porque queremos cumplir un requisito. O sea, no es el tema, entonces, de desarrollar más investigación, total. Más capacidad, sino de cumplir un requisito. Le cuento lo que es eso pasa en la administración pública y desgraciadamente no se puede impedir, porque esos cartones Bamba, exacto, donde muchas universidades han reemplazado a Zángaro, que ahora Zángaro está medio caído porque ya las universidades lo han ganado, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que es el problema? Si usted tiene una maestría, tiene un doctorado, ¿eso le sirve en dónde? En el sector público. ¿Sí? En el sector público puede ser el único que lo acepte y no puede cuestionar la universidad que usted viene. En cambio, usted va a una empresa privada, ¿de dónde vienes? De la universidad No Me Olvides. No, usted viene de la Pacífico, usted viene de la Católica, de hablar. Él selecciona así y discrimina. Lo que pretendemos con la ley, pasándome a otro lado, la ley universitaria, justamente es que todas las universidades del Estado sean de altísima calidad. Esa es la diferencia. Y dejar y que la privada, no son privadas exactamente las mejores son las asociativas sin fines de lucro. ¿Cuáles son las sin fines de lucro? Para que el público conozca. Son las que no generan utilidades, y si las generan, esas utilidades se llaman excedentes, y eso debe reinvertirse en la propia universidad, por ejemplo, y no tiene propietario. O sea, ahí no podemos encontrar, no tiene propietario, que las utilidades de una universidad lo donan al presidente de la corporación educativa, y que 88 millones, como el señor Acuña, entre el 2011 esa es y el privada 2014. Societaria. Entonces, ¿cuáles son las universidades asociativas sin fin de lucro? La Católica,
La Pacífico el año pasado ha reinvertido excedentes por 90 millones de O sea, dólares. no es una Que se universidad. lo podían haber metido al bolsillo. Nadie en esa universidad puede decir tengo plata como cancha. No. Sí le paga mejor a sus profesores, por ejemplo en la Pacífico, por ejemplo en Cayetano, por ejemplo son universidades sin fines, la de Lima, son universidades sin fines de lucro. Y tampoco- La San Martín es una universidad sin fines de lucro, aunque quieren quedarse con ella, pero no lo van a poder por la ley universitaria. Por eso le tienen bronca a la ley, porque la ley impide que una asociativa se convierta en privada. Esa es O una directa e indirecta a la Ricardo estrella, al Pablo. Y que partido de la tampoco estrella. puedan sifonear parte de las utilidades de esas No, y ahora, universidades y porque la en ley dice campañas que debe políticas. entrar la SUNEDU y la SUNACA a investigar cómo se reinvierten los fondos. Pues eso no les gusta. Ahora, No es de que no me gusta porque la autonomía, le malogra la autonomía de sus bolsillos. Ese es el único tema. congresista, yo en esa misma, en este mismo Para tema. redondear, sí, pues, entonces, sí. la reforma magistral es una que va a demorar 10 años, 15 años para que se vean resultados. Ya se están viendo. La reforma universitaria es otra, y la ley de institutos que hemos sacado también, que está en el, y ojalá ustedes sean motores para que de una vez se discute en el Pleno, porque antes que me sacaran de la comisión, esa era la ley que dejé yo de todas maneras. Y le sacó su propio partido. Desgraciadamente, su no mi ex partido. No mi partido. Me Ah, no. sacó el señor Alejandro Toledo. Ah, bueno, pero Que él sabía, es pues, líder del partido, ¿no? que lo habían impresionado porque desgraciadamente Toledo no para mucho acá, entonces no conoce la realidad mucho. Entonces 4 o 5 rectores estos mafiosos, como Cotillo, como el de la Universidad de Ica, el de la Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, que el señor Ramos, el señor Encinas en Ica, y así, Viaña de la Villarreal, son mafiosos, porque han estado años de ahí y han usufructuado, porque ¿qué es lo que encontramos cuando nosotros estamos investigando toda la universidad? Que las universidades públicas lucraban, que las universidades públicas eran el centro de las mafias, donde había millones. ¿Cuánto cree el presupuesto tiene San Marcos? Más de 500 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Más que el presupuesto de Lima. ¿Eh? Y de los cuales 500 dicen que son recursos propios. Es lo que declaran. Pero yo he comenzado a entrar más y ustedes, ahí viene el problema. Entonces, por ejemplo, el de la Pedro Ruiz Gallo, ¿cuánto ganaba? 400.000 soles mensuales. El de la universidad pública. Y ahora está de candidato por Perú Posible, yo lo entiendo, como número 1 en Lambayeque. Y el de la ICA está número 1 en la lista de Perú Posible. Con razón, pues, número 1 en la lista con de razón. Toledo. Nadie Y movía la una pregunta- ceja. Y la pregunta, congresista, sabiendo todos, porque eso es escándalo, ciertamente, ¿cómo es que se dejó pasar eso? ¿Cómo es que...? Yo le digo, fíjese, yo esto denuncié hace más de 2 años, mucho más, porque yo he estado metido 3 años luchando por esto. Entonces, esto lo denuncié, todo. ¿Por qué ahora recobra interés y por qué sale Alan García, por ejemplo, a decir, debe entrar la SUNEDU, y que la SUNEDU debía desaparecer según él hace algún tiempo, ahora debe entrar a ver lo que hace la César Vallejo? ¿Por qué? Por el meme electoral. Usar la cuestión de la universidad para atacar a determinados contrincantes. Y yo dije hace más de 2 años que en el Perú se estaban formando cárteles Para mis políticos amigos, educativos. para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Por Entonces. eso, pues, usted tiene... Y decía yo que teníamos 9 congresistas... Por eso es que nadie... ¿Cómo tenías tú? San Juan Bautista con Elías Álava, el señor Acuña. Los Acuña son 4 en el Congreso. Tenías el señor Ramírez de Alas Peruanas. Tenías el señor Luna de Telesup y así. Tenía el señor Rosas con las universidades evangélicas. Es decir, un rosario, los tenía en mi comisión. Fueron un dolor de cabeza, pero lo logramos vencer. Entonces, si usted cree que están tranquilos, no están tranquilos. Ayer ha salido un comunicado del señor García Belaúnde, del señor por eso es Putin, que es constitucionalista y solamente tiene bachillerato. Por eso es que nadie movió una ceja cuando salió el escándalo, por ejemplo, del rector de la Garcilaso que ganaba más de 2 millones Esta es la comisión, de soles. La comisión la presidí yo, Más de 2 comisión millones investigadora. mensuales. ¿Cómo? Ya, y le digo, ese es sin fines de lucro, la Garcilaso. Bueno, Y si yo así es, presidí esa comisión. ¿cómo sería cuando es investigadora. con fines de lucro? Ya, pero le voy a decir, ese gana 2 millones mensuales, es récord Guinness. Ujú. Secretario general de esa universidad, en el momento que hice la investigación, ganaba 700.000 soles mensuales. Secretario. Yo decía, ¿qué hago aquí en el Congreso ganando 12.000 soles? Ajá. Porque lo que les cuento, gano, mejor me voy acá y como yo... Eso yo es una fábrica yo he de sido genios. profesor Eso ya no es una universidad, es una fábrica de genios. Entonces, ¿cuánto ganaba la oficinista que trabajaba, que era hermana del secretario y trabajaba en la misma oficina del secretario? 300.000 soles mensuales. Una oficinista.
¿Y cuánto ganaba la hija del rector? ¿Cuánto ganaba el yerno del rector? ¿Cuánto ganaba un decano que era proclive a pasar en la franela cada rato? 130.000 soles mensuales, un decano de una facultad. Y era cuánto ganaba el secretario de la facultad, que tenía menos rango académico, pero que era yerno del rector, más que el decano. Y así encontramos cosas, pero increíbles. ¿Cuánto gana el rector de Harvard? Que para mí fue más fácil conseguir los sueldos de las universidades americanas que acá en el Perú. Yo llamé y me dijeron, en la revista tal usted va a encontrar todos los sueldos. El rector de Harvard gana $875.000 anuales. El rector de Massachusetts gana $1 millón anuales. ¿Cuánto gana nuestro rector de la Garcilaso? $7,5 millones al año. Es decir, casi 8 veces más que el rector de Massachusetts. Casi 10 veces que el rector de Harvard. Entonces, me invitó una vez el gobierno ecuatoriano en Ecuador para unas exposiciones. Nadie me creía. Estuve en Miami, en Washington, para una invitación que tuve. Nadie podía creer que un rector en el Perú gane esa cantidad, esa barbaridad de plata y teniendo una universidad que no es de calidad, que la ha perjudicado, porque ese dinero debió invertir. Congresista Mora, ¿usted va a ser el ministro de Educación en un eventual gobierno de Julio Guzmán? No soy mago, pero le digo que yo estuve con él cuando él me llama, que me llamaron otros también, cuando yo salí. Y yo no me voy a presentar a nada, ni a congresista, ni a nada. Pero usted es actual miembro del Comité Consultivo Político, ¿no? Estoy con él, sí. Usted está listo para integrar el gabinete. Pero él tenía un compromiso total con la educación que hemos visto a poco, pero más aún. Yo soy un hombre centro-izquierda, nadie me lo puede negar, más pegado al centro. Creo, porque simplemente la economía al servicio del hombre, no creo más que eso. Y cuando yo hablé con él, lo que vi en su cara fue una visión distinta de país, que cree en el planeamiento estratégico. Dionisio Romero también dice que es de centro izquierda. Dice, bueno, acá cuando todos son millonarios, todos son de centro izquierda. o yo he estado cuando yo estuve en Francia. Entonces, cuando usted ve a Francia, que entraba en esa época, era Giscard d'Estaing contra Mitterrand. François Mitterrand. ¿Sí, con no? François Mitterrand. François Mitterrand siempre ganaba en la primera vuelta. Y en la segunda. Y en la segunda ganaba la derecha. Todos tienen el corazón de izquierda, pero tenían un terror con que la izquierda fuera gobierno. Acá, Verónica Mendoza vive magnífica. ¿Y Julio Guzmán? ¿No? Pero tiene, pues, ¿Y Julio Guzmán dónde está ubicado? En el centro. En el centro. En el centro. Pero, primero, ¿por qué? Porque si usted habla de un neoliberal, el neoliberal no cree en la planificación. ¿no? Segundo, no cree en la mayor intervención del Estado, que sí cree Guzmán. Guzmán cree, son las dos cosas básicas. Pero Primero, centro izquierda, centro derecha. Bien difícil decir ahora izquierdas y derechas, ya han desaparecido. Cuando alguien me dice izquierda y me comienza a hablar de Marx, digo, Marx puede servir para interpretación, para estudiar, para hacer investigación, pero ya no va más, porque yo le digo, he sido candidato, y cuando he ido al Callao, a Pachacute, a hacer mi proselitismo, mi cuestión, y hablaba de no sé cuánto, la gente decía, mira, ¿qué habla este sonso? Después que pasaba todo eso, hay una pequeña multitud, todo el mundo pedía, mi agua, mi desagüe, mi luz, no hay educación, no hay salud. Eso no hay Estado. Eso no tiene color político. No, es acá, que no hay Estado. Cuando no se solucionan las necesidades básicas de una población, es decir, no hay ni izquierda ni derecha que valga.